buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Historia Histérica. Para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Lina Andrade y hoy vamos a hablar, o bueno, vamos a continuar más bien con el tema de los vikingos. En el capítulo anterior hablamos sobre algunos datos históricos sobre los nórdicos, ¿sí? De pronto qué sabíamos, qué no sabíamos, algunas otras cositas que de pronto hemos visto en series, etcétera, y pues la idea era complementar toda esa información y reunirlo en ese capítulo. Pues, recuerden que si ustedes saben más, por supuesto, nos pueden dejar aquí abajo en los comentarios y entre todos podemos aprender más de esta cultura. Hoy vamos a hablar de los vikingos, pero específicamente de una mujer. Los que ya vieron la serie Vikings y de pronto han leído también sobre el tema de las mujeres en la sociedad nórdica, van a entender de quién les voy a hablar. ¿Sí? Y es que es un personaje importante. Ahora bien, ¿existió o no existió? Pues ya lo vamos a descubrir en este capítulo. Antes que nada, les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como Historia Histérica en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook. También tenemos página. Recuerden que también nos pueden seguir en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Mejor dicho, estamos en todos lados. Y por supuesto, les agradeceríamos un montón, por favor, si se suscriben aquí abajito. Nos apoyan, nos apoyarían inmensamente. Tenemos eh, varios proyectos por hacer, los queremos hacer, pero ustedes saben que para eso también necesitamos ayuda. Y bueno, comencemos. Para los nuevos que han llegado aquí al canal y de pronto no me conocen o no conocen tanto a mi compañero Juan Sebastián, ¿sí? Saben que nosotros tenemos un gusto bien grande por toda la historia nórdica, por los vikingos como sociedad, etcétera. Y uno de los personajes principales, o bueno, uno de los personajes que se popularizó gracias a la serie Vikingos, es la Gerta. Ya saben más o menos por dónde va el tema, ¿sí? El capítulo de hoy vamos a hablar de esta persona, de esta guerrera, de esta mujer. ¿Existió o no existió? No lo sabemos todavía. Y lo ideal, pues, es que en este capítulo todos aprendamos. Recuerden que nosotros no somos historiadores, ¿sí? Lo que hacemos es que tenemos un tema, investigamos, indagamos y asimismo les exponemos a ustedes lo que nosotros sabemos y lo que nosotros también investigamos. Si de pronto hay alguna información o algo que de pronto no sea correcta o nos digan, venga, les faltó esto, ya saben, aquí en la cajita de comentarios abajo lo pueden poner. Y bueno, y es que según la serie, ¿sí? La Gerta fue la primera esposa de Ragnar. Todos sabemos ya quién es Ragnar Lodbrok. También, si existió o no existió, tenemos un capítulo de él acá. Está muy interesante. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la Gerta? Resulta que la Gerta precisamente desencadenó un incógnito o una incógnita en todas las personas que vengan, nos interesa la historia. Y es que sí hubo mujeres en la guerra de los nórdicos, o sea, sí hubo mujeres que estuvieron en el campo de batalla, sí existieron mujeres importantes que lucharon. Para estas incógnitas, le digo, la respuesta es sí, sí existieron, de hecho da para un capítulo. En este momento no tengo la referencia, no tengo el nombre de la mujer que se descubrió, porque sí descubrieron una tumba, ¿sí? De una guerrera, se dieron cuenta que era una mujer, primero por lo que estaba acompañada en la tumba, por todas las joyas, accesorios, etcétera, y adicional a ello también se dieron cuenta que no era cualquier guerrera, sino que ocupaba un alto mando, ¿sí? Entonces, ¿qué referencias tenemos con la Gerta? Resulta que nos vamos a remitir a la saga nórdica conocida como la Gesta de Danorum. Resulta que en la Gesta de Danorum hablan de la Gerta como una especie de amazona escandinava. De hecho, la descripción que hacen es muy similar a la Gerta que vemos en el personaje de Vikingos, excepto que la Lagerta de la serie es muy bajita en comparación a lo que relata como tal el escrito. También cuentan o también se dice que ella era una persona de armas tomar, ¿sí? Y tomó el camino de las armas precisamente luego de que Frodo, el caudillo de los Siones, una antigua tribu germánica que existió, bueno, que habitó en la Escandinavia en el siglo XII,
invadiera el extremo sur de Noruega y matara al Jarl o al conde escandinavo Sigvard, quien por supuesto regía ese lugar. La gesta de Durin cuenta que tras la invasión de los siones, precisamente el caudillo Ragnar Lodbrok, que ya todos los que amamos la cultura nórdica y todos los que hemos visto la serie y hemos leído sobre los vikingos sabemos quién es, este señor reunió a muchos hombres, casi como una especie de ejército, y se puso, perdón, en marcha para vengar el asesinato del conde o del Jarl, ¿sí? Se dice también que esta venganza era porque Ragnar tenía, digamos que, cierta similitud o había cierta unión, cierto parentesco con el conde. Dicen que al llegar al sitio, Ragnar se encontró con el caudillo invasor Frodo, que por supuesto este había humillado a las mujeres de la familia real, algunas las obligó a trabajar para ellas en un burdel, pero otras alcanzaron a escapar cuando se enteraron de la expedición de Ragnar. ¿Cómo se escaparon? Se vistieron básicamente de hombre, tomaron las armas para luchar al lado de Ragnar y por supuesto en contra del invasor. Cuenta así tal cual, como película, como historia, que entre estas valientes guerreras o entre estas valientes mujeres, como les comento, de armas tomar, estaba la Gerda. Era una joven, por supuesto, y según en la gesta de Dorum, era una sorprendente y preparada escalera, o sea, una escudera que según la tradición mitológica nórdica, ¿sí? Es una mujer que tuvo el coraje de un hombre y que luchó frente a los hombres más poderosos o frente a los hombres más aguerridos, por supuesto con su cabello suelto sobre los hombros, mejor dicho, era despampanante esa mujer, tenía una hazaña increíble para manejar la espada, era una mujer que básicamente no se rendía ante ningún oponente. La Gerta fue tan valiente en esas luchas, en el campo de batalla, que las leyendas nórdicas pronto empezaron a asimilarla con las míticas valquirias. Si ustedes no saben, las valquirias eran estos seres mitológicos de la cultura nórdica que se encargaban de llevar a los guerreros, ¿sí?, fallecidos en batalla, al Valhalla. Entonces, se decía que ella era una valquiria por su forma de enfrentarse, por su forma de pelear, por su forma de proteger también a los suyos, y básicamente decían que era una servidora de Odín en la tierra. Ahora bien, Ragnar y la Gerta, si estuvieron juntos, cuentan que sí. Esto es un tema que todavía está en estudio. Sí, les recuerdo que los vikingos como tal, ellos no sabían ni leer ni escribir. O sea, para que se entendiera, todo lo que se conoce de los vikingos es por otros, ¿sí? Por reyes, por monarcas, por personas que los vieron y los describían a su imagen y semejanza, entre comillas. Pero no era que los vikingos empezaran a decir, venga, yo soy así, 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 me enamoré de tal persona. No, 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 no. Entonces, cuentan que, bueno, según las leyendas escandinavas, el caudillo Ragnar Lodbrok se enamoró de la Gerda y él quería empezar a cortejarla, pero no sabía cómo. Él quedó impresionado porque la Gerda se sabía mover muy bien en el campo de batalla, cosa que no era tan común en una mujer hasta ese momento. La Gerda nunca tuvo interés por Ragnar, siempre lo veía como alguien importante en batalla, pero nunca lo vio como algo más, hasta que Ragnar tuvo que superar una prueba muy, muy, muy complicada, esto con el fin de poder conseguir el amor y el respeto de ella. ¿Por qué? Porque cuando Ragnar tomó la decisión de enamorarla, quiso ir hasta la casa a pedirle matrimonio. ¿Cuál fue la prueba? La Gerta le dijo, tienes que matar a un oso y un gran perro de caza, que ellos son los que están como guardias prácticamente en la puerta de mi casa, y ellos son los que van a estar impidiendo la entrada. Entonces Ragnar, por supuesto, sí súper convencido y por supuesto obsesionado, sí, con la Gerta, mató sin problemas al oso con una lanza y luego estranguló al perro. La Gerta quedó también impresionada y Ragnar le pidió la mano y bueno, finalmente se casaron.
Puede que sí, puede que no, no se sabe con exactitud si esta historia es real, pero pues es lo que se cuenta sobre la historia de la Gerta y sobre la historia de Ragnar. Ahora bien, cabe mencionar una cosa para los que no saben de pronto, los que ya se vieron la serie, ¿sí? La serie precisamente cumple su función de ser serie. ¿A qué me refiero con esto? Que es una historia, ¿sí? Y que como historia tienen que acomodar algunas cositas para que digamos que haya como un hilo conductor, ¿sí? Por ejemplo, que digan que Ragnar y Rollo eran hermanos, cuando lo cierto es que no, no fueron hermanos, de hecho nunca se conocieron, es más, se llevaban como 100 años de diferencia, digamos que del linaje de Ragnar lo que Rollo conoció fue a Björn, ¿sí? Y en el caso, ¿por qué lo aclaro? Porque hay algunas diferencias entre los hijos que se muestran en la serie de la Gerta y Ragnar y de Aslaug y Ragnar y bueno, todo ese triángulo amoroso y aquí lo vamos a explicar un poco. Resulta que Ragnar y la Gerta tuvieron un hijo, Freyr, Ragnar, y dos hijas cuyos nombres no se saben, se perdieron en la historia. Este matrimonio no fue de larga duración, ¿sí? Ragnar se divorció pronto. Les recuerdo que en la cultura nórdica era normal y se podía divorciar. La mujer también podía tomar la decisión de divorciarse. Y bueno, Ragnar básicamente se divorció de la Gerta para casarse con la princesa sueca Tora Borg, hija de Errau, un conde de Götaland, una antigua región de Suecia. El personaje de Tora, bueno, Ragnar y Tora tuvieron tres hijos. ¿Cuáles fueron? Eric, Agnar y Olaf. Esto, por supuesto, fue totalmente omitido en la serie Vikingos, por lo que les digo, la serie cumple su función de ser serie, ¿sí? Pero en la serie sí aparece un personaje que a mi parecer me encantó la actuación, ¿sí? Y es Asla, la tercera esposa de Ragnar Lodbrok. Sí, Ragnar tuvo tres esposas. Asla fue la madre de sus otros seis hijos, Bjorn Ironside, Bitsak, Sigurd, Gudrun, Ragnar y Ivar el Deshuesado. Ustedes dirán, ¿pero cómo así que Bjorn? Sí, Bjorn no fue hijo de la Gerta y Ragnar, sino Bjorn fue hijo de Aslak y Ragnar. Se dice, según la gesta de Dorn, que luego de este divorcio, la Gerta decidió regresar a su tierra natal, en donde entabló, por supuesto, una relación romántica con un Jarl, con quien tuvo otro hijo. Según las sagas nórdicas, cuentan que la Gerta mantuvo una muy buena relación con Ragnar. Iban de batalla, tenían una buena comunicación. Eso es algo que de hecho lo muestran en la serie también. La Gerta continuó apoyándolo en todo lo que él batallaba en la guerra civil en Dinamarca y ella volvió por supuesto a Noruega al mando de una flota de 120 barcos para apoyarlo. También la leyenda cuenta que su colaboración fue crucial para la batalla de Laneos. Esto también da para otro capítulo porque es un tema muy, muy, muy interesante. Y bueno, liderando por supuesto el grupo en una maniobra táctica, la Gerta lo que hizo fue que empezó a rodear al enemigo y atacándolo por la retaguardia, lo que decidió la batalla a favor de Ragnar Lothbrok. Como les digo, la Gerta era una genia total en el campo de batalla. Es más, en la gesta de Dorún cuentan que en esa batalla la Gerta voló sobre sus adversarios, ¿sí? En la gesta se nombra mucho, o bueno, se asemeja mucho a la Gerta como si fuera una valquiria, y precisamente siempre nombraban a la Gerta como que estaba por encima de sus adversarios, que la Gerta volaba, mejor dicho, la describían de una manera muy, muy, muy mítica. Otra de las estrategias que ella usó, precisamente cuando atacó por la retaguardia, es que se encargó de llevar el pánico a los campamentos de sus adversarios. Lo que les digo, esta batalla da para otro capítulo más y sería muy, muy, muy interesante poderlo comentar acá. Cuando Ragnar salió victorioso de la guerra civil en Dinamarca, la Gerta, por supuesto, regresó a Escandinavia, ¿sí?
donde vivió un enfrentamiento con su segundo marido. Cuenta la leyenda que de hecho ella aprovechó esta situación para matar a su cónyuge, utilizando una lanza oculta en sus piernas y autonombrándose como Yar. Entonces, si la Gerta existió, ocupó también una posición política, ¿sí? Esto era normal en la sociedad nórdica. Era normal que las mujeres también ocuparan posiciones políticas. Según la saga, la Gerta decía que para ella era mucho mejor poder mandar sola, ¿sí? Sin tener que compartir el trono con su marido. Para ella era mucho más agradable poder gobernar y poder tomar sus propias decisiones. Además de ello, las fuentes históricas no mencionan sobre cómo y cuándo se produjo la muerte mítica de la Gerta, ¿sí? A diferencia de Ragnar Lodbrok, que dice que murió en Inglaterra tras ser derrotado y apresado por los sajones, y por supuesto ellos lo condenaron arrojándolo a un pozo lleno de serpientes, lo que se muestra tal cual en la serie. Hay algunos estudios que indican que la Gerta se pudo inspirar en la diosa nórdica Thore, además de ser uno de los personajes históricos de los vikingos, por supuesto, más famosos de la historia. Siempre se asemeja a la Gerta con el tema de la guerra, con el tema de la victoria, también el tema mítico de cómo saber llegar, cómo saber llevar, perdónenme, un hogar, porque les recuerdo que para la sociedad nórdica o la sociedad escandinava antigua, la mujer era la encargada de transmitir todos esos conocimientos culturales, mitológicos a los hijos. O sea, tenía un tema de educación muchísimo más avanzado que incluso los de este lado del mundo. De igual manera, les recuerdo que la existencia de la Gerda, pues aún está como en duda, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo que les comentaba hace un rato, o sea, ellos no escribieron su propia historia, fueron terceros los que escribieron sobre ellos. Lo que se conoce de los vikingos como temas alfabéticos se podría decir que son las runas, que era una manera de comunicación entre ellos acá y sus dioses, o entre lo que podía estar pasando, o lo que podía de pronto llegar a pasar. Ahora bien, hace un rato yo les comentaba que en efecto sí existieron mujeres dentro de las guerras o dentro de las batallas con los nórdicos, o sea, existieron vikingas que por supuesto le luchaban piel con piel, mejor dicho, armas con armas frente a otros ejércitos. Y un ejemplo de ellos es la guerrera que actualmente está como retumbando, resonando, ¿sí? En todo el tema de la historia de los nórdicos y es la guerrera vikinga Birka. Ella fue una mujer enterrada con los accesorios de un guerrero vikingo de élite en una tumba del siglo XX y fue encontrada en Birka, Suecia. Ella en un primer momento fue considerada como un guerrero masculino, sin embargo, con todas las pruebas de ADN, todos los estudios, en el 2017 se comprobó que en efecto no fue un guerrero, no era un guerrero, sino una guerrera. Y esto da una apertura, o bueno, esto dio una apertura grandísima para descubrir de que sí existieron mujeres siendo guerreras o que pertenecían a la guerra o que eran guerreras, escuderas, etcétera, vikingas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Yo sé que estuvo un poco corto, pero lo importante es que conociéramos un poquito más acerca de la cultura de los nórdicos, de los vikingos y sobre todo también un poquito de la importancia de la mujer en esa guerra o en esas guerras. Recuerden que mi nombre es Lina Andrade. Me pueden encontrar a mí en Instagram como lina.andradem y a nosotros nos pueden encontrar, por supuesto, en Instagram, en Twitter, en YouTube aquí, y en TikTok como Historia Histérica. También se pueden suscribir. Recuerden que nos apoyaría muchísimo y también estamos en otras plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etcétera. Gracias por ver este video. Esperen por favor un próximo capítulo y no se les olvide dejarnos aquí un like, apoyarnos, compartir el video, comentar por supuesto. Recuerden que no somos historiadores y muchísimas gracias por ver. Chao, chao.